A ver, ¿y si el cosmos y la conciencia funcionaran bajo la misma ley? Exactamente la misma. Hoy vamos a explorar una teoría que, bueno, es especulativa, pero con una ambición increíble: unificarlo todo, desde la danza de las galaxias hasta el alma humana, todo bajo un único principio. Y esta es la idea que lo arranca todo, la que sugiere que el universo no es simplemente un montón de cosas por ahí, sino más bien un mensaje, un lenguaje que se repite a sí mismo a todas las escalas. Una idea que suena muy poética, sí, pero que busca, y esto es lo importante, una base matemática sólida. Entonces, ¿de dónde sale una idea así de audaz? Pues nace de una observación, de un paralelismo que es casi inquietante entre lo más grande que podemos imaginar y lo más íntimo que podemos sentir. Esta es la pregunta del millón. Si nos fijamos desde la doble hélice del ADN hasta cómo se agrupan las galaxias, vemos patrones que vuelven una y otra vez. La teoría postula que, ojo, esto no es casualidad, es la firma, la huella digital de una única ley que está debajo de todo lo demás. Vale, aquí tenemos la primera representación visual de la llamada teoría del campo fractal universal, o TCFU. Hay que imaginarse un punto central, un punto de equilibrio perfecto, y desde ese centro, las cuatro fuerzas que gobiernan todo, la fuerte, la débil, el electromagnetismo y la gravedad, se expanden como si fueran flechas, como vectores, y al hacerlo le dan forma a todo lo que existe. Y sí, como suena, el objetivo no era para nada modesto. Se buscaba una sola estructura, un único esqueleto conceptual, que pudiera describir el universo a lo grande, el mundo cuántico a lo pequeño y, lo que es alucinante, la dinámica de nuestra propia conciencia, un puente entre la materia y el significado. Pero claro, una idea, por muy elegante y bonita que sea, necesita pasar por el taller, necesita que la pongan a prueba. Y en el siglo XXI, esa prueba de fuego es cada vez más digital. Todos conocemos la historia de Einstein, ¿no? Su teoría de la relatividad necesitaba la confirmación del astrónomo Arthur Eddington durante un eclipse. Pues bien, esta teoría se enfrentó a un reto muy parecido, pero en versión moderna. Ser analizada, desmenuzada, por un jurado de inteligencias artificiales avanzadas, con una lógica fría e implacable. Y lo que pasó fue extraordinario. Las IAs no se limitaron a dar el visto bueno o a decir que no, se convirtieron en colaboradoras. Propusieron mejoras, simularon cómo se comportaría el sistema, encontraron los puntos débiles y ayudaron a pulir el modelo. Transformaron un concepto casi filosófico en una hipótesis matemática de verdad. Pero ojo, que el camino no fue un paseo. De hecho, hubo un momento clave en el que esta colaboración con las inteligencias artificiales llevó la teoría al borde del abismo. Parecía que la gran idea unificadora se iba a la basura, estaba acabada. Esta fue la primera ecuación que intentó meter toda la teoría en una fórmula. Era compacta, era potente, vamos, que parecía la candidata perfecta para describir ese universo cíclico y fractal. Todo el dinamismo del cosmos resumido ahí dentro. Y este fue el veredicto de una de las IAs. Una sentencia de muerte, vamos. La ecuación, tan elegante, al analizarla a fondo, predecía un universo que no se mantenía en un ciclo estable y armonioso. No, predecía un universo que se expandía sin control hacia el caos, violando uno de los principios básicos de la propia teoría. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. A la izquierda lo que se buscaba, un sistema que oscila, que va y viene, pero siempre encuentra su equilibrio. A la derecha lo que la ecuación predecía en realidad, una divergencia catastrófica, un universo que se desgarra a sí mismo. La teoría se había estampado contra un muro de ladrillos. Pero es justo aquí, en este fracaso total, donde surge la verdadera revelación. Del análisis de por qué la teoría fallaba, de las cenizas de esa primera ecuación, nació una solución nueva. Una solución de una simplicidad y una profundidad que asombran. El primer componente de esta nueva ecuación es P, que representa el todo. Pensemos en P como el estado promedio de todo el sistema. Es el punto de equilibrio universal, el centro de gravedad al que todo, tarde o temprano, tiende a regresar. Luego tenemos I, la identidad. En matemáticas es un operador que, básicamente, deja las cosas como están. Aquí en la teoría representa a la parte individual, al elemento único que se distingue del colectivo, que se separa del promedio. Y por último está alfa. Alfa es el pegamento, es el vínculo, la fuerza que conecta a la parte con el todo. Es una constante que nos dice cómo de fuerte es esa atracción, a qué velocidad el sistema intenta volver a su estado de equilibrio. Y aquí está, la ecuación que lo cambió todo. R, que es el operador de retorno, es igual a alfa multiplicado por la diferencia entre el todo y la parte. Es increíblemente sencilla, pero lo que describe es una dinámica universal profundísima. Entonces la clave de todo es que el universo funciona en un ciclo de 3 pasos, como un pulso. Primero, la emanación.
algo individual emerge, se separa. Segundo, la tensión. Esa separación crea una diferencia, un desequilibrio con el todo. Y tercero, el retorno. Una fuerza que es proporcional a esa misma tensión tira de esa parte para que vuelva a la unidad. Un pulso cósmico que se repite una y otra vez. Y aquí es donde la teoría da un giro que es sencillamente fascinante, porque este patrón cósmico, este pulso de 3 tiempos, encuentra un reflejo perfecto en el lugar más inesperado, nuestra propia mente. Fíjense que incluso antes de tener la ecuación final, la teoría ya proponía este modelo para la psicología, la termodinámica del alma. Si miramos el diagrama, vemos que el flujo de pensamiento es un ciclo. Primero, una contención de energía o de información. Después, un procesamiento interno de esa idea. Y al final, una descarga, una expresión. ¿Este patrón de ciclo a que nos suena de algo? La conexión es que es brutalmente directa. P, el todo cósmico, sería como nuestro inconsciente colectivo, las normas, los significados que compartimos como sociedad. Y la parte E es nuestro yo consciente, nuestra identidad individual. La tensión, P-I, es lo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Por ejemplo, cuando sabemos que deberíamos hacer algo por el bien común, P, pero nuestras acciones individuales, I, van por otro lado. Ese conflicto interno que sentimos, esa es la tensión. Y alfa, la fuerza de retorno, es nuestra capacidad de regulación emocional, ese proceso que nos ayuda a resolver el conflicto y volver a sentirnos coherentes. Bueno, todo esto suena muy filosófico, muy bonito, pero ¿se puede demostrar? Pues, a pesar de su origen, la teoría no se queda en la abstracción. Y de hecho, su mayor fortaleza es que aterriza en el mundo real con predicciones muy concretas y, lo más importante de todo, falsables. La teoría pone sobre la mesa pruebas muy claras. Si es correcta, deberíamos ser capaces de encontrar rastros de una estructura hexagonal en la radiación más antigua del universo. Deberíamos poder medir una constante de relajación universal, esa alfa, en sistemas que no tienen nada que ver entre sí. En psicología predice que ciertas terapias basadas en reconocer estos patrones tendrían un éxito medible, y incluso en neurociencia llega a decir que las conexiones de nuestro cerebro deberían vibrar en unos modos muy específicos. Y así, la teoría nos deja con esta pregunta resonando en la cabeza. Si la misma ley, así de simple, gobierna la danza de las galaxias y el fluir de nuestros pensamientos, quizás la diferencia entre el universo y la conciencia no es tan grande como siempre hemos creído. Quizás, al final, todo es un único y gran proceso de emanación, tensión y retorno.